Sí, ya sé, mucha inteligencia artificial y todo lo que tú quieras, pero si no sabes relacionar tus bases de datos, estás perdido. Amigos, vamos a empezar con este video. Vamos a hacerlo muy rápido y muy sencillo para que aprendas a relacionar tus bases de datos en Claris FileMaker. Bueno, ya tengo aquí una solución, ya la tengo preparada. Ahorita está editado el layout o presentación. Tenemos una tabla, primero vamos a ver eso, que dice tabla primaria y tenemos otra que dice tabla secundaria, ¿de acuerdo? Bueno, debes saber, en segundo lugar, vamos a editar la presentación o layout y aquí vamos a darle clic donde dice Manage Layouts, que cada layout o presentación está relacionada o tiene por asociación una sola tabla. No puede tener un layout, no puede tener dos tablas. Aquí miren, por ejemplo, esta que dice el nombre, tú se lo puedes cambiar. En este caso dice tabla secundaria. Y la tabla de donde va a jalar los registros es tabla secundaria. La primera dice tabla primaria y de donde va a jalar los registros es de la tabla primaria. ¿Ok? Entonces ya tienes dos datos, tus tablas y el layout que va a tomar los datos de una tabla asociada. Solo puede tomar los datos de una, enfatizo. Ahora tú en cada layout puedes poner campos, que estos son los campos, de múltiples tablas, ¿ok? Pero eso no quiere decir que van a funcionar. Entonces vamos aquí, vamos a cerrar esto, vamos a administrar la base de datos y vamos a ligar la tabla primaria a la tabla secundaria. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a hacer esto más largo. Como verás, las dos tablas tienen la misma información. Tabla primaria, estos 5 campos, Claris FileMaker los crea en automático. Y estos de la A a la D yo los creé. En la tabla primaria dice letra A primaria y así sucesivamente. Y en la tabla secundaria dice letra A. Y aquí no le puse secundaria, pero lo vamos a poner rápidamente. Acá también. Save. Ok, entonces así se entiende mejor. Tabla primaria tiene sus campos que le creamos, 4. Y tabla secundaria también sus campos, 4. Ok. Ahora la relación. Hay una tabla adicional en la secundaria, esta que dice Primary Key, Primaria Connector. Ok. Eso quiere decir que vamos a hacerlo aquí, donde ya se ve gráficamente. Vamos a hacer esto largo y esto largo. Aquí están. La tabla primaria, la tabla secundaria. Como verás, tiene un campo extra, la secundaria. Entonces, el ID lo vamos a pasar a este campo que dice Primary Key, Primaria Connector, que nosotros lo creamos, ¿de acuerdo? Este fue creado por el usuario, por el diseñador de la base de datos. Entonces, vamos a dejar de editar esto. Ya aquí yo metí información, ¿sale? Entonces en cada campo dice A primaria, B primaria y así sucesivamente. Ya creé un registro, este. ¿Ves esto que dice Primary Key? Es fundamental esto, muy muy importante para tus relaciones. Ahora, vamos a crear un nuevo registro para que veas. Ya me cambió el Primary Key, voy a regresar al registro anterior. Y aquí es uno y aquí es otro totalmente diferente. Entonces, este siempre se va a generar de manera aleatoria, pero nunca se va a repetir. Eso para que puedas relacionar tus bases de datos muy fácil. Ahora aquí puedo poner otro tipo de información. Vamos a poner solo así. Aquí vamos a poner solo 3 veces cada letra. Y aquí también. Para que veas que hay una diferencia. Sale todos registros. Ahora, vamos al layout o presentación de tabla secundaria. Aquí ya también metí información, letra A secundaria y así sucesivamente, ¿ok? Nada más hay un registro. Ahora, ¿cómo se relacionan las bases de datos?
Pues la relación ya la acabamos de hacer, pero ¿cómo ves que esta relación surte efecto? Bueno, aquí en la tabla secundaria también tiene su propio identificador único, ¿sale? Que no es igual al que está aquí, a ninguno de los dos que está aquí, ¿de acuerdo? Para que eso quede muy claro. Ahora, aquí no hay un primary key, que es el que creamos, con el que relacionamos la tabla 1 con la tabla 2 o la tabla primaria con la tabla secundaria, ¿de acuerdo? Espero que hasta aquí todo vaya quedando claro. Ahora, vamos a la tabla primaria. No hay botones, todavía no vamos a entrar en el tema de los scripts o guiones. Vamos a copiar esto, Command C o Control C en Windows, Command C en Mac o Control C en Windows, lo copiamos. Toda esta información del primary key, de la tabla primaria. Ahora vamos a la secundaria, layout, junto con su tabla secundaria, que es esto. Si copio aquí ese primary key de la tabla primaria, fíjate lo que pasa. Me trae los datos de la tabla primaria. ¿Ok? Aquí ya resolviste tu relación. Eso es relacionar bases de datos en Claris FileMaker. Hasta aquí ya tienes mucho avanzado. ¿Por qué lo estamos haciendo así, de esta manera tan sencilla, tan básica? Pues para que aprendas a hacerlo, para que veas el efecto que tiene al relacionar tus bases de datos, y que siempre o generalmente siempre lo vas a hacer con un identificador único como este ID, que puede ser uno dado de alta como tú, un consecutivo del 1 al que sea, ¿no? Pero esto es lo mejor. Ahora, si yo hago una modificación aquí, la modificación va a tener un impacto. Voy a poner este texto que diga modificado. Lo estoy modificando desde la presentación o layout secundario de la tabla secundaria, ¿ok? Ahora vamos a la tabla primaria. Acuérdate desde el primero. Vamos a regresar y ve, tuvo un impacto sobre ese registro. Lo que modificamos en ese campo afectó a la tabla primaria y lo estábamos haciendo desde la presentación 2, desde la tabla secundaria 2. Ahora, si aquí mismo modifico eso, va a tener el impacto en la primera. Ya entrar en temas de que si quieres que se modifiquen o no se modifiquen desde una presentación, desde otra sí y así, eso también ya tiene que ver con otros factores. Pero hasta aquí ya relacionaste tus tablas o bases de datos y lo hiciste de la manera más apropiada, que es mediante el primary key, ¿ok? Entonces no hay, si creo aquí un registro nuevo, pues aquí me abre luego de este lado, del lado derecho, donde dice datos tabla secundaria, porque aquí es donde puedo meter información para mi tabla secundaria, ¿ok? Voy a poner igual la misma información. Si aquí capturo información, simplemente no puedo, porque no hay una relación, no he puesto un ID que se relacione desde la tabla 1 o tabla primaria o tabla principal a la tabla secundaria o tabla 2, ¿ok? Entonces, si yo vuelvo a poner este mismo número, Command C, aquí en la secundaria, aunque sea otro registro donde nada más tengo esto, a Command B, no lo copié, vamos a la primaria, aquí estamos, seleccionamos todo, Command C, vamos aquí, Command B, ahora sí, me vuelve a traer la información y mira, el primer registro de la tabla secundaria tiene esta información con esto. El segundo registro tiene esta información con lo mismo del primer registro de la tabla primaria, porque estamos copiando el ID. Puedo copiar n cantidad de veces el mismo ID de la tabla primaria para cada registro de la secundaria, pero eso también ya dependerá
digamos, en una situación real, ¿no? Cuando estés copiando registros de una tabla a otra. Un ejemplo clásico. Haces un expediente de algún cliente o paciente y le vas a generar al cliente o paciente múltiples expedientes, pero el ID del paciente siempre va a ser único, con múltiples expedientes. Entonces, esto es un poco eso, ¿no? Cuando copias el mismo ID varias veces a una tabla secundaria. Pero ahora vamos aquí, vamos a crear un nuevo registro en la secundaria. Vamos a poner datos aquí. B. Hasta ahí. Y ahora vamos a copiar el segundo ID a la tabla secundaria. Coman B. Ahí está. ¿Ves? Me copia esto. Entonces, depende qué quieras, qué datos quieras pasar de una tabla a otra. Aquí solo los estamos visualizando, porque si modificamos acá, recuerda que tiene un impacto en la 1. Solo es porque trajimos el campo de la tabla primaria, los campos de la tabla primaria. Por eso es que al poner el ID de la tabla primaria aquí, en el layout que carga los datos de la tabla secundaria, podemos ver la información de la primaria. Espero no hacerte olas. Y por eso es que los podemos modificar desde aquí. Hay otras maneras de pasar la información sin que se modifique. Pero esto es lo más básico y quería mostrártelo, repito, así para que aprendas a relacionar tus bases de datos, ¿no? Que necesitas un ID que se vaya a la otra tabla, como esta relación que tenemos aquí, esta, ¿no? Del ID principal a la secundaria. Listo, espero que haya quedado muy claro cómo relacionar tus bases de datos. Hasta la próxima.